Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Daniel López Roca, bienvenido, Muchas gracias. que es periodista especialista en vino y también es un apasionado de la tecnología. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Obviamente, si tenemos un especialista en vino, pues vamos a hablar de vino, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a comentar? Pues vamos a comentar todo lo que podamos en este episodio sobre el tema del vino. Por ejemplo, vamos a empezar muy desde el principio, es decir, desde la propia uva, ¿no? De cómo se mejora hoy en día, es decir, cómo, por ejemplo, la tecnología que se utiliza en las vid, ¿no? O, por ejemplo, incluso le vamos a meter un poquito de biotecnología, que ya hemos también tratado aquí en el canal. Luego nos vamos a ir ya a la sección, digamos, de bodega, ¿no? Donde ya tenemos el vino, digamos, recogido, o sea, las uvas, perdón. Y, digamos, tenemos esas bodegas, ¿no? Digamos que hoy en día hay esa tecnología que nosotros no sabemos. Y luego también la distribución, que sería pues cuando nosotros los consumidores pues tenemos ese vino, pues esa tecnología que hoy en día a lo mejor hay gente que ya sabrá, pero hay gente que tampoco sabrá. Entonces, lo primero, como siempre, Daniel, preséntate para la gente que no te conozca. Bueno, soy Daniel López Roca. Me encontré con el vino un poco tarde en mi vida y lo que siempre digo es, me gustó la fiesta y no quiero que nadie se la pierda, ¿no? Y es interesante porque yo estaba, por un lado, con una pata en la gastronomía y por otro lado, en la tecnología. Cuando apareció la primera conexión de internet privado en Argentina, eh, vaya, bueno, debo aclararlo, no creo que soy argentino, eh, fue en 95. Yo dije, esto es algo interesantísimo como para comentar lo que está sucediendo. Y en ese momento se estaba dando un cambio muy importante en lo que era la tecnología también, en viticultura y en enología, y estaban cambiando los vinos argentinos. Y esto a mí me pareció muy importante comunicarlo. Y comencé en inglés, hicimos un sitio que se llamaba argentinewines.com, que todavía está online y sigo trabajando en él, donde hicimos contactos con consumidores y técnicos en todo el mundo, contándole acerca de los vinos argentinos. Eh, y me di cuenta de algo clave, eso ya fue en el 2000, que si nosotros no involucramos a las nuevas generaciones, este negocio se termina, se acaba. Como Eso todo, lo ¿eh? tienen que entender, Como todo. claro, lo tienen que entender porque yo no puedo beber más vino del que bebo. Y así les pasa a todos los que tienen mi edad, que son los consumidores de vino. Y si no llegamos a generar un nuevo consumidor con pautas diferentes, lógicamente porque los jóvenes vienen de otra manera, eh, yo creo que este negocio se termina y se lo digo, y es más, se lo dije cuando comencé con este trabajo hace 30 años y lo digo ahora también. Eso me da un poco de dolor, ¿no? Porque cuando tienes que repetir mucho lo mismo es que alguien no está escuchando, ¿no? Pero yo creo que de a poco, porque tenemos un problema, ¿no? El vino es un elemento muy tradicional, muy arraigado a lo estable, Sí, a tiene esa lo, tradición, ¿no? Digamos. claro, conservador. Nadie te va a cambiar de un día para el otro el sabor de un vino, ni el envase, ni la etiqueta, porque ellos piensan que pierden. Yo creo que ganan, pero bueno, hay que pensar de qué manera acercarse al consumidor. Aquí durante muchos años el productor estuvo mirando su producto, admirando su producto, enamorado de su producto, primorizándolo, cada vez haciéndolo mejor, pero se olvidó de mirar el que lo consumía. Se olvidó de mirar quién era el que elegía su vino y por qué lo hacía. Y ahí yo creo que está la clave. Yo creo que la clave es esa. Hoy podemos hablar de tecnología, pero hay que hablar de comunicación también. Sí, que eso también, bueno, es un tema que aquí vamos a tratar luego, el tema también de, por ejemplo, la trazabilidad, que yo creo que también es interesante para saber, digamos, ese Totalmente. recorrido del vino. Vamos a empezar con la parte, digamos, del vino como tal. Como hemos dicho, vamos a empezar por esa primera parte, ¿no? Porque tenemos la vid, que yo creo que es algo muy, como dices tú, muy clásico. Y claro,
Es decir, hoy en día, cómo se puede mejorar la producción o cómo se puede cuidar? Yo he ido leyendo que hay, por ejemplo, plantaciones donde tienen sensores como para medir, digamos, la temperatura, porque es muy importante, sobre todo para que tenga luego al final una buena calidad el vino. También he visto drones, que esto es muy común aquí del canal, hablamos mucho de drones. Es decir, un dron para que vaya, digamos, escaneando, supongo, o que vaya, digamos, vigilando, porque claro, luego también es importante la temperatura. Es decir, hay muchas zonas donde la temperatura es muy alta, entonces digamos que entiendo que ese dron o a lo mejor también puede refrescar, no lo sé, no tengo ni idea. Tú, Daniel, el tema de la tecnología, digamos, a nivel de campo en la vid, ¿tú qué has visto como tal? Bueno, aquí hace años que se usa tecnología satelital Ujú. para estudiar situaciones de los viñedos que tienen que ver con tal vez la necesidad de riego, el estrés hídrico que se llama cuando falta agua en las plantas, o incluso hasta enfermedades que se pueden ver por una diferencia de Ujú. temperatura con Exacto. cámaras sensibles a la temperatura. Pero esto que se hacía con satélite únicamente, hoy se puede hacer con un dron y Ujú. lo puede hacer el mismo encargado del viñedo, cosa que antes era impensable porque teníamos que comprar la información satelital, que lógicamente no es disponible a cualquier bolsillo porque son elementos caros y elementos que tal vez no estén en la mano del productor. Pero en cambio un dron hoy es Ujú. algo que entre comprar un tanque más y comprar un equipo digital que pueda estudiar su viñedo con fotografía aérea Ujú. es prácticamente lo mismo. Así que hoy hay muchas cosas que el mismo productor puede resolver y ayudado con algunas empresas, hay empresas que te ofrecen un trabajo eh, de estudios sobre viñedos. Hay Ujú. una, estuve viendo las que están funcionando, que hoy están utilizando inteligencia artificial para Mira. comparar Ujú. resultados, porque hay otro problema. El productor puede tener el dron, pero no tiene una información de años atrás de qué sucedió en su propio viñedo, como para compararlo con una situación actual. La inteligencia artificial con el Big Data te hace un trabajo muy serio, que es estudiar lo que estás viendo en este momento con lo que ha sucedido en los últimos 20 o 30 años, y eso es algo que te lo permiten algunas empresas. Yo noté dos, VineView es una, Ujú. VineView, y la otra es TerraView, que hacen lo mismo, trabajan sobre mapas de calor, o sea, Ujú. trabajan sobre información que les brinda el mismo viñedo, y generan hipótesis, ¿no?, de lo que pueda estar Ujú. sucediendo. Y esto, acompañado con el Internet de las Cosas, que es llenar el viñedo de sensores. Hoy Ujú. los sensores son muy baratos, hoy se puede tranquilamente saber qué está sucediendo, cuál es la humedad media, cuál es la temperatura media, cuál es la variación entre el día y la noche, qué sucede planta por planta prácticamente. Ujú. O sea que esto es algo que toda esa información se puede llevar a una inteligencia que nos permita tomar decisiones. ¿Cuáles Ujú. son esas decisiones? Y bueno, curar o no curar una afección que pueden tener el viñedo, o regar o no regar, o evitar un riego porque es demasiada el agua o hay demasiada humedad. Estas son cosas que hoy están a la mano de cualquier productor. En Argentina se utiliza bastante los riegos, o sea, históricamente se usaba el riego por manto, Ujú. que consistía en inundar un viñedo para que cada planta tome lo que pueda y después pasarle el agua al vecino mediante un sistema de canales. Hoy el riego es mucho más eficiente porque se utiliza un riego que va eh, por caños plásticos hasta cada planta, y hay empresas que hace muchos años están vendiendo estos sistemas
de riego, que ahora han incorporado la tecnología también de las cosas y tienen sensores tanto meteorológicos como de humedad y permiten regar en el momento preciso a la planta que lo precisa, abriendo o cerrando válvulas en estos tubos, cosa que cambia mucho la capacidad de algunas regiones en la cordillera que eran difíciles por su pendiente, porque no se podían regar de otra manera que no sea por un río por caños y incluso la calidad del agua es muy buena, pero a veces el año trae poca agua. Entonces, para lograr llegar a cada planta con el agua que precisa, nosotros cultivamos básicamente en regiones desérticas, por lo tanto, lo que no se riega se muere, y entonces hay que pensar en que es una de las preocupaciones más grandes que tienen los productores. Y claro, incluso yo lo que he estado leyendo también es que hoy en día además que lo que viene siendo con el cambio climático, ¿no? Es decir, luego también para diferentes variaciones, ¿no? Incluso se ha metido el tema de la biotecnología, ¿no? Que básicamente como que hace las uvas más resistentes al calor, por ejemplo, o ya no sé si en temas de sabor y tal, pero básicamente es como que la hace más fuerte, ¿no? Más resistente. ¿Cómo se utiliza la biotecnología en la uva como tal? Bueno, hay un trabajo muy importante previo que consistió en hacer cruzamientos entre variedades nobles, europeas y algunas variedades incluso americanas, logrando unas uvas que son resistentes a plagas y también a problemas referidos a cambio climático, o sea, al aumento de la temperatura en las regiones productoras. Y esto dio lugar a una investigación mucho más amplia que en España la está siguiendo el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, eh, bajo una sigla que se llama CRISPR-PR. Es un trabajo mediante edición genética de vides que logran así hacer vides más resistentes, pero que no pierden las condiciones tanto de sabor o perfil aromático que son lo importante en el vino. O sea que la ciencia está directamente trabajando sobre las uvas que van a dar lugar a los nuevos vinos. Que esto yo creo que es súper interesante porque esto además lo hemos hablado aquí en el podcast con Azucena, que básicamente la biotecnología pues se mete ahí en lo que viene siendo los alimentos. Es decir, hay muchos alimentos que incluso yo creo que los tomates no son como los conocemos hoy en día, es decir, los han mejorado mucho hoy en día. Es decir, hay variaciones, sobre todo pues para que resistan más, las plagas también, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya teniendo, digamos, la uva, vamos a decir que ya la hemos recogido, ya la tenemos y la llevamos, digamos, para hacer el vino, ¿no? Ese vino luego se tiene que guardar en una bodega, que muchos pues tienen en la propia fábrica, ¿no? O digamos, donde se hace, y luego tienen la bodega donde se guarda. Claro, aquí también es importante el tema de la tecnología, porque antiguamente, pues creo que se sigue haciendo en algunos sitios, es como que se guardan en barriles enormes, digamos que ahí se deja, ¿no? Para que vaya cogiendo sabor y se va recogiendo, pues según se vea, ¿no? Claro, hoy en día, ¿qué tecnología hay hoy en día en las bodegas, Daniel? Bueno, de por sí, hoy estamos todavía en el viñedo, se está hablando ya de robots que son capaces de cosechar la uva y llevarla hasta la bodega, pero inteligentes, que saben qué madurez están cosechando. O sea, que no van a cosechar uvas que no tengan la madurez adecuada o las van a llevar en un recipiente diferente, de manera de lograr una homogeneidad en la maduración de las uvas que están entrando a bodega. Ahora, cuando llega a bodega, es muy interesante lo que se está haciendo en control de fermentación. Por ejemplo,
Treasury Wine Estates, que son los dueños de Penfolds en Australia, están trabajando con sensores de Internet de las Cosas en los tanques que miden temperatura, densidad, niveles de gas carbónico, de manera de poder hacer un control absoluto de la fermentación. Y estos datos informan a una inteligencia artificial que permite ajustar algunos valores, como ser condiciones de fermentación por temperatura o por remontajes, generar remontajes dentro del tanque para mejorar la homogeneidad o el color. Incluso pueden hacer controles de color externos para saber cuánto color ya se ha extraído en ese mosto, de manera de seguir con el proceso o cortarlo. Y incluso en Japón se está trabajando con unos robots que tienen brazos mecánicos que toman muestras de los tanques y hacen análisis y determinan qué hacer con el mosto que está en fermentación en cada momento. O sea que prácticamente el enólogo es un espectador ahora que, claro, programa la máquina, programa todas las curvas de fermentación y de esa manera logra trabajar como si fuese realmente un genio, pero es por un acceso a información que antes no tenía. Antes era, bueno, su historia de otras fermentaciones donde habían sucedido determinadas cosas. Hoy sabe lo que está pasando en la suya, en esta, ¿no? Y también, incluso yo he leído que para la producción de vino, es decir, hemos comentado antes con el tema de la inteligencia artificial para, digamos, analizar, pero incluso para producir el vino, también he visto que se puede utilizar esa IA, ¿no? Es decir, entiendo que será, no lo sé exactamente, pero yo entiendo que será un poco como hemos dicho antes, ¿no? Es decir, oye, pues mira, con estos datos, pues seguramente este vino, pues a lo mejor te va a salir más así, más de esta forma, ¿no? Es decir, este a lo mejor puede ser más un vino tinto, por ejemplo, o este lo puedes preparar para un vino blanco, no lo sé, no tengo ni idea. Pero entiendo que Sí, va un puede poco ser por un ahí. rosado. Sí. Claro, puede manejar, incluso hay prensas hoy, prensas de uva, que van determinando la cantidad de color de la extracción hasta el momento que, color y taninos, ¿no? Los taninos son esas sustancias que son entre, digamos, amargas, que por ahí por sobre extracción puede malograr la calidad de un vino que se pretende para un rosado. Entonces hay prensas que directamente en determinado momento, cuando uno le ha fijado un valor, el líquido extraído lo envían a otro tanque, de manera de que nunca se va a pasar la cantidad de taninos que lleva ese mosto, el que el enólogo pretendía. Y otra cosa, esto es importante. Cuando hablamos de biotecnología, y esto quiero agregarlo porque es importante, hoy se está trabajando en biotecnología sobre las levaduras. ¿Por qué? Porque la levadura es un organismo que tiene la capacidad de transformar azúcares en alcohol. Por lo tanto, uno puede trabajar para que sean más efectivas o menos efectivas. Mira. ¿Qué quiere decir? Si el consumidor está buscando vinos con menos alcohol, nosotros podemos trabajar sobre las levaduras para que no sean tan buenas en la producción de alcohol y logren vinos balanceados, estables, pero que tengan unos 4 grados menos de alcohol, que es lo que hoy el consumidor pretende. Eso es importante. Todo el trabajo que se está haciendo en biotecnología en levaduras, incluso en la capacidad de seleccionar las levaduras por el tipo de aromas que generan en el vino. Esto es algo, parece ciencia ficción, pero uno puede trabajar con diferentes levaduras para conseguir que un mismo mosto, una misma uva, logre un perfil aromático diferente. Entonces la levadura se hace cargo de darle de alguna manera el aroma al vino que uno pretende, que el enólogo pretende.
Sí, es verdad que eso, yo he ido a alguna cata de vinos y tal, y sí es verdad que esto, ¿no? Que hueles así, dices, por ejemplo, el blanco que huele de una manera, el tinto huele más fuerte, por ejemplo. Claro, luego a lo mejor te dicen, esto es más afrutado, ¿no? Digo, claro, ¿cómo harán eso, no? Es decir, eso es como, o sea, van metiendo ahí levadura básicamente para el tema de los azúcares y el alcohol, que eso creo que también lo hablamos en su día, bueno, no el del vino, me acuerdo que me comentó esto de la levadura que se utiliza a nivel de biotecnología, pero a mí me parece alucinante que algo, básicamente, que al final lo tenemos ahí en la vid, nos lo llevemos a una bodega, ¿no? Y que el típico barril como ese que decíamos antes, ¿no? El típico barril que teníamos ahí, que ahora le cojamos y podamos poner un tanque, por ejemplo, que yo creo que es lo que se hace, incluso tinajas también creo que hay. O sea, bueno, tinajas como tanques verticales, ¿no? Para que la gente nos entienda. Pues básicamente a mí me parece alucinante porque, como hemos dicho, y vuelvo a reiterar que es súper importante, que yo tengo, mi suegro es bodeguero y conoce mucho del vino también, y siempre me lo dice, de la temperatura es súper importante, el tema de la fermentación, porque claro, tiene que tener su punto exacto, y luego estamos hablando que el vino es algo caro, es decir, tú tienes que dar un muy buen producto, ¿no? Porque además hay una competencia brutal, que ahora también comentaremos eso. Claro, luego ya, teniendo todo esto que hemos dicho, vamos a suponer que ya tenemos el vino, ya tenemos nuestro vino embotellado. Claro, ahora hay que llegar a ese consumidor que tú decías antes, ¿no? Que yo he visto una cosa que me parece súper curiosa, y es que he visto que hay botellas inteligentes. Si habéis visto alguna vez una botella de vino, si sois de vino, seguramente lo habéis visto. Muchas veces, pues en la parte de atrás, además cuando te enseñan el vino, ¿no? Que te enseñan el vino, mire usted el vino, y te enseñan así como la parte de atrás también. Pues hay muchos que tienen pues la información, ya sabéis que las letras también pues, pueden ser un poco pequeñas, hay mucha información. Muchas veces lo que hacen es poner un QR, por ejemplo, ¿no? Para que tú, si te interesa ese vino y quieres saber más información, que entiendo que será pues de dónde viene, su historia, etcétera. Pero incluso yo creo que han ido un poquito más allá y hay, digamos, botellas inteligentes que se llaman, donde tú puedes pasar como el móvil y es creo que es realidad aumentada. NFC. Sí, esa es. Entonces, o con NFC también, ¿verdad? Sí, eso también lo he visto. Y básicamente tú puedes ver como más información. Es decir, que eso yo Sí. creo que en el vino es importante, ¿verdad? Bueno, 19 Crimes, 19 Crímenes, que es una marca Mira. americana, ha logrado la primera etiqueta que se modifica en nuestro móvil. Mira. Nosotros, cuando vemos la imagen de la etiqueta, el móvil reconoce eso y nos pasa un pequeño corto donde los personajes que están en la etiqueta nos hablan y nos cuentan algo. Es realidad aumentada de verdad, interesante, ¿no? Han sido por ahora los primeros y únicos que lo están haciendo, que generan prácticamente un holograma de la etiqueta que nos está hablando del vino, con una historia, ¿no? Y hoy, esto es importante saberlo, ¿no? Hoy la gente no compra vino, hoy la gente no compra autos, hoy la gente no compra ropa, la gente compra historias. Entonces, si logramos con nuestro vino venderles una historia, vamos a haber vendido el vino sin que se den cuenta que ya lo han comprado, ¿no? Esto es importante y esto nos está ayudando también. Incluso hay un trabajo interesante que se ha hecho con NFC o con códigos QR para evitar falsificación en vinos Mira. caros. Mira, eso no lo Eso sabía. es, Fíjate. esto está muy bueno porque ahí se utiliza blockchain, donde cada botella prácticamente está registrada como si fuese un Bitcoin, como si fuese una moneda Exacto. digital. Está dentro de un blockchain que no se va a alterar nunca y va a estar asociada a la trazabilidad de esa única botella. O sea, de dónde salió la uva, por dónde pasó, qué día Sí, estuvo fermentando. ¿cómo se dice? Sí, trazabilidad. Es decir, como Claro, que la sabes trazabilidad dónde todo lo que ha pasado. absoluta, Mira, sí, claro. sí. Entonces, a uno le llega un producto garantizado absolutamente e irrepetible, porque eso es lo que tiene el blockchain. Y aquí en Argentina se está usando ya
hay una empresa que ya lo tiene. Hay otra empresa que ha ido un poco más allá, que ha generado una moneda virtual, que es el Ujú. Vinocoin, En Binocoin, mira. que es El muy Winecoin. interesante, porque ¿cuánto vale el Vinocoin? Vale lo que costó hacer esa botella de vino Ostras, y qué ponerla en guay. el mercado. Entonces, cada Vinocoin es una botella de vino. Entonces, tú puedes decidir comprar los Vinocoin antes de que el vino sea vino, cuando Mira. todavía es uva. Como invertir Lo ahí vas a un poco, comprar ¿no? En- mucho más barato, claro, que También. cuando el vino llegó al mercado. Cuando el vino llegó al mercado, puedes decidir vender tus Vinocoin, que van a ser botellas de vino que están Mira. todavía en la mano del productor, pero las vas a poder vender al precio de venta en el mercado, ganando una diferencia. Mira. Y una vez que se vende la última botella, se terminó esa moneda y se genera otra con la otra añada, la nueva añada. Aparte de todo esto, para garantizarle al inversor su dinero, el viñedo, todos los viñedos donde se producen estos vinos, están monitoreados día y noche vía internet. Cualquiera puede ver, Mira. verificar qué está sucediendo Ahí tanto en los viñedos como con en un streaming ahí en plan de, mira, ese es exacto, mi exacto. Winecoin. Ahí está Esa está creciendo. buena, ¿no? Sí, sí, Ahí joder. van mis uvas, Claro, ahí están están las camino a la uvas. bodega. Fíjate. Pero está muy bueno eso y fue muy importante todo este movimiento porque fue primero en el mundo, ¿no? En hacer algo así. Es un estadounidense, que ahora es argentino, porque hace años que vive en Argentina, Ya que se ha hecho hasta cambió su argentino. nombre, cambió su nombre. Hoy cambió su nombre y su apellido. Hoy se llama igual que su vino. O sea, Mira. él Joder, pues se mira. llamaba Mike Barrows y hoy se llama el nombre de la marca de su vino. O sea, cambió Ostras, eso nombre y es un buen apellido. marketing, ¿eh? También, ¿Qué te que es parece? importante en los vinos también, ¿eh? Dice, mira, me estoy bebiendo a tu apellido, el que te has Claro, inventado. al revés, porque lo que hicieron las nuevas generaciones es usar el apellido de la familia, que era el nombre del vino, pero él no, él Claro, cambió su nombre por el del vino. eso es mentalidad de Muy, tiburón. muy interesante, muy interesante. Así que yo tengo por ahí unos vino coins todavía que Mira. me los voy a tomar probablemente en algún Sí. momento. Oye, pues mira, yo creo que eso es mejor que el Bitcoin. Porque al final el Bitcoin ¿Sí? no sabes por dónde va, lo tienes ahí y ¿Dónde coño, está? Claro. con un Bitcoin, mira, ala, ya me lo bebo. Esto, Y ya está. Y oye, tráemelos que me los bebo. claro, joder, te sale Hagamos una rentable y fiesta, todo. claro. Básicamente. El blockchain tiene mucho más usos todavía que todavía no los han ni pensado, ¿no? Pero estos son dos Ya. fundamentales, trazabilidad básicamente y la posibilidad de generar un producto que pase de mano en mano como una moneda Sí, virtual, ¿no? sí. Eso es muy interesante. Sobre todo, yo creo que es para la trazabilidad, porque hoy en día, una cosa que nos pasa mucho es a nivel global. Tenemos un. Además, con el vino pasa mucho de Valdepeñas, ¿no? Por ejemplo, que yo soy de aquí de Castilla-La Mancha y hay un vino así famoso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que si tú tienes esa trazabilidad, tú puedes ver que realmente es de Valdepeñas, porque muchas cosas que pasa, eso por ejemplo pasa mucho también con los quesos, a lo mejor te dicen que es queso manchego y a lo mejor se ha hecho en Galicia. Es decir, joder, pues entonces no es queso manchego. Es decir, o no se ha hecho con Bueno, leche de oveja manchega, quiero decir. Entonces con tengo ese algo blockchain lo al puedes respecto. trasladar. Con mis alumnos en los cursos de vinos, Sí. una pregunta que les hago siempre es, ¿alguno ha tomado vodka alguna vez en la vida? Y todos me miran como con sorna, ¿no? Diciendo, Hombre. ¿vodka? ¿No? Todos levantan la mano. ¿De qué estaba hecha la vodka que tomaron? ¿Dónde estuvo hecha? ¿Cuántos grados tiene? No tienen ni idea de lo que han ingerido en cantidades. Ahora, al vino se le pide mucho, al vino Sí, se le sí. pide Se le pide con saber muchas cosas, es verdad, sí. Eso es verdad. denominación de origen, graduación alcohólica, trazabilidad, el nombre del enólogo, Exacto. el equipo de Hasta fútbol de del cómo estaban enólogo. hasta de cómo estaban las uvas. O sea, todo, todo, sí, es Claro, pero verdad. paremos un poco con esto, porque han generado un consumidor que es más, se enfrenta a un
examen para sommeliers en vez Sí. de Claro, enfrentarse cuando a al una final copa y quieres disfrutar. bebérsela, que Exacto. sería lo mejor, ¿no? Mm, Ese es un tema que yo siempre insisto, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y pasó por la premiumización, ¿no? Y ujú, la gentrificación del vino, ¿no? Es algo que eh, yo creo que a la larga demostró ser un error. O ujú, sea, está bueno que paguen más por tu vino, pero es complicado cuando no hay otro producto que darle al consumidor. mm. Cuando lo único que tenés son vinos premium de la denominación de origen que valen fortuna, y bueno, pero ¿por qué tenés que castigar al que no puede pagarlo? Mm. Todos tenemos que poder beber vino. Claro, eso Es también es verdad. un concepto que hay que cambiar en la cabeza de muchos bodegueros, ¿no? Mm. Pensar que es mejor vender poco vino caro que mucho vino. No Sí. sé, no sé si es así. Mm. Yo lo tengo en duda. Sí, sí, no, mira, además, precisamente con eso que comentas, yo también otra cosa que he visto es que seguramente a los que nos estáis viendo, los que seáis aficionados al vino, una cosa que tiene el vino malo, por así decirlo, es que imagínate, tú estás en una cena y te apetece una copita. Es decir, tú no quieres la botella entera. Es decir, hay veces que te dicen una copita de vino y ya está, ok. Pero hay veces que yo que sé, te apetece una o dos, pero no te apetece toda la botella. Yo he visto que hay un restaurante que lo que tiene es como una especie de dispensador de vinos, ¿vale? Claro. Como para que nos hagamos una idea, como rollo Burger King, ¿no? O sea, como esto de que tú pones la bebida y tal, obviamente con un vino, de verdad, no con agua y vino, básicamente, como hacen con Coca-Cola y agua, que es horrorosa. Claro, ¿tú cómo ves esta idea? Es decir, es algo que se pierde, ¿no? Ese techo, el vino, ver la copa, es decir, ver la botella. ¿Tú cómo ves esto? Y hay un folclore del vino que hay gente que paga por ello, ¿no? Pero yo creo que las nuevas generaciones en ese aspecto han cambiado mucho esta... O sea, tú lo ves algo es- más cultural, ¿no? Es decir, más de sí, generación. de generación, claro. Porque lo que yo veo, por ejemplo, nosotros cuando comenzaron a aparecer los primeros vinos en lata, yo hago un concurso de vinos donde los bodegueros inscriben los vinos, no importa si el vino viene en lata, en Tetra Pak o en botella. Cuando los servíamos, lo que hacíamos nosotros era pasar esos vinos de lata a una botella y servirlos de la botella Claro. para no trabajar con el prejuicio de los Sí, es catadores, verdad, eso es verdad, sí. El tema de la ¿no? envoltura también parece como muy importante, ¿no? Bueno, lo que yo te digo es que últimamente, estos últimos 5 o 6 años, a los catadores no les importa nada de dónde salga el vino. Ujú. Hemos probado con los mismos vinos puestos en botella y servidos desde una lata o desde un Tetra Pak Sí. y han logrado los mismos puntajes. Por lo tanto, ya ese es un prejuicio que ha desaparecido, por suerte, ¿no? Y yo creo que es importante esto, ¿no? Diversificar. Tú decías de la dispensadora, me parece estupendo poder pagar un vino sumamente caro por Ujú. una dosis de 40 mililitros para Exacto. probarlo. Ujú. Irme a casa con el gusto de haber probado ese vino que por ahí no tenía disposición para comprar una botella. Ujú. O probar 3 o 4 vinos diferentes en microdosis para ver con cuál me quedo. Exacto. Hay máquinas que funcionan con una tarjeta prepaga, donde uno compra Ah, determinado mira. valor en euros y A lo lo puede usar, máquina registradora, ¿no? O sea, como las claro, y lo va máquinas estas. pasando y tú eliges cuánto de cada vino. Entonces puedes probar diferentes vinos sin Mira, necesidad de comprar una botella ni una copa. eso es. Eso es algo interesante, ¿no? Incluso lo que estoy viendo ahora es que hay bodegas que te permiten generar tu mezcla Ujú. en tu casa online. O sea, tú has Mira. probado el Cabernet Sauvignon de una bodega, el Tempranillo de otra, o de esta misma bodega, pero de otra línea, y quieres un corte entre estos dos, un vino mezcla de estos dos. Entonces, tienen un sistema que les permite al propio consumidor generar su mezcla y esos vinos te van a llegar en esa mezcla a tu casa. Ujú. Es Mira. interesante, es muy loco, pero
yo creo que es una propuesta de diversificación importante, ¿no? Mm, Como esto de pasear por una bodega sin necesidad de moverte de tu casa, ya ves, también. usando lo que es la Realidad foto virtual, ¿no? 360 o Bueno, sí. video. También, Claro, bueno, poder con realidad mover, virtual incluso, sí. Sí, sí, que claro, eso también moverte existe. dentro de la bodega y llegar bueno, al extremo de poder probar los vinos, hacer una cata. De Mm, hecho, cuando la pandemia, una empresa farmacéutica, nada que ver con el vino, pero me ha contratado para hacer catas virtuales mira, en toda Latinoamérica. Muy interesante porque yo tuve que buscar un vino que tenga distribución en todos los países. ostras. Entonces, se repartían las botellas en cada país y yo abría una botella del mismo vino que estaban probando todos y hablábamos del vino usando Zoom, usando Mira, Meet. qué curioso, ¿eh? Muy interesante Ujú. porque aparecían, qué sé yo, gente que no se imaginaba que se podía hacer esto, ¿no? Poder estar frente a un producto, al mismo producto, Ujú. en el mismo momento, un montón en este caso eran médicos que probaban los vinos como un, qué sé yo, un agasajo y Mm. Y entiendo en que el diferentes momento. personas, ¿no? Es decir, de diferentes partes. Claro, y todos comentaban entre sí Mira, y hacían preguntas, muy interesante esto. Y fíjate. esto puede ser algo de todos los días de una bodega, ¿no? Mm, Una bodega puede poner un horario donde se hagan catas virtuales y las catas enviarle las muestras también, previamente sí. para que puedan. Esos son ideas eh, de negocio, básicamente. sí, Eso aquí claro. hemos comentado, aquí por aquí ya hemos comentado alguna de este estilo. O sea, yo sigo diciendo lo de los retiros espirituales con realidad virtual. Yo sigo siendo esa mi idea genial. Está Yo, bueno, está yo la veo bueno. genial. Claro, pero lo que tú decías antes, que ahí quiero retomarlo y me parece súper interesante, es que yo también he visto, que no sé si la gente que nos está viendo, escuchando, lo ha visto, pero ya existe vino en lata. Que esto es algo que a lo Sí, mejor hay gente que le puede chocar. De decir, joder, pero un vino para una lata, eso parece una cerveza. Yo he visto como tú dices, de unos 33 centilitros, una cosa así un poco más larguilla. Y era vino blanco incluso. Y yo se lo pregunté a mi suegro. Y le dije, claro, qué raro, ¿no? Digo, si un vino, normalmente la idea que tenemos siempre de un vino es una botella, ¿no? Como muy elegante, para momentos especiales. Claro, y eso me dijo, dice, esto lo han hecho para la gente joven. Claro, porque la claro. gente joven no se va a comprar un vino para irse, por ejemplo, al botellón. Por ejemplo, es decir, se cogen un No, vino y ya está, es una fíjate que lata. para abrir una botella precisas una herramienta Claro, determinada, el exacto. O sea, lo han hecho más sacacorcho. simple, claro. Esto Eso. se rompen las botellas. Alguien que hace deportes extremos, que Sí, hace trekking, que le gusta, ¿qué va a andar llevando vidrio en su imagínate. mochila? No, También, lleva muy también, poco claro. peso extra y lleva o un Tetra Pak o lleva una lata. Mm. Te lo puedes llevar a cualquier lado, Yo claro, creo también es que verdad. Mm. eso hoy ha mejorado mucho la calidad de los envases. Mm. En la década del 70, en Argentina se intentó hacer vino en lata, pero las latas eran de hojalata, eran Mm. de hierro, y los barnices que se usaban Mm. para recubrirla no eran de la calidad que son hoy. Entonces hoy se usa el aluminio y se usan barnices de muy alta calidad que permiten un tiempo de guardado en la lata que no afecta para nada el vino, ¿no? Ujú. Y lo mismo que los Tetra Pak o los Bagging Box, que es una bolsa de vino que se va comprimiendo a medida que el vino sale por una canilla Así, y tú pero tienes esto. ahí un vino que lo puedes ir bajando día a día una copa sin Ah, mira. necesidad de A ver, lo he visto ningún como. Esto así elemento que extra. son. Como las bolsas estas que son como así de agua que vas bebiéndotela así como. Ah, pero en plan Claro, vino. se Ah, va amigo. colapsando a medida que sale el líquido y nunca le entra oxígeno También. y se mantienen unos 6 meses en el mercado sin problemas. Si Ujú. vas al norte de Europa, vas a ver que hoy en día hay estos bagging box, generalmente se los trata de vender
para vinos básicos o vinos muy económicos. Pero en el norte de Europa hay bag-in-box que llegan a los 80 euros, Mm. y, o sea, que llevan un vino, que son 4 botellas normalmente, de vinos de 20 euros la botella. O sea, no es un vino económico. Y la gente los compra por la practicidad. Está llevando con una mano en una cajita 4 botellas que no se van a romper y que las vas a beber en los Mm. próximos 6 meses sin problema. Ujú. Claro, o sea, al final es eso, que la idea está en salir de ese cristal, por así decirlo, ese clásico envase, para que, digamos, sea más accesible a todos. Que eso es un poco, entiendo que sea la idea para, digamos, vender más también, ¿no? Es decir, para que la gente, pues, pueda disfrutarlo más. Y ya que estamos también hablando de esto, claro, una cosa muy importante también, porque estamos hablando de un mercado que es muy global hoy en día en el tema del vino. Claro, es importante que cada vino vaya a un público dirigido, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? De lo del tema de pues, el lata o Tetrabric, por ejemplo. Claro, yo creo que aquí entra en una tecnología muy importante que es el tema del Big Data. Es decir, tú, por ejemplo, puedes tener como esa información de, vale, pues mira, este vino es de estas características, pues por ejemplo, va a gustar o gusta a personas entre, no sé, vamos a decir, de mediana edad, ¿no? Más o menos. O este vino que es más fuerte, vamos a decir, pues le gusta a personas más mayores. Claro, el tema del Big Data hoy en día es súper importante porque tú puedes tener, vamos a decir, millones de botellas de vino o, como hemos dicho antes, en diferentes envases y no venderlos porque no van al público objetivo. ¿Cómo digamos, se utiliza el Big Data o qué utilidades tendría el Big Data para el vino? Bueno, un ejemplo claro es cómo cambió dos mercados fundamentales: el mercado de la hotelería, el turismo, y Ujú. el mercado de las aerolíneas, los pasajes aéreos. Eh, Recuerdas que antes había que sacar los pasajes con mucha antecedencia o Ujú. realizar las reservas, porque si no, los precios aumentaban. O sea, el Sí, criterio era, cuanto más cerca de la fecha, más te aumenta el precio. sí. Hoy en día se acabó eso. Con el Big Data, te conviene a veces generar variaciones de precio que permiten, o sea, resolver problemas financieros de la empresa en determinados momentos, o imponer determinado producto, o generar por cualquier otro motivo, por puntos o por lo que sea, premios que permitan vender un mismo producto a un precio diferente. El vino nunca lo hizo. Ujú. El vino, se cree que el vino es un valor estable mientras está en bodega, y yo pienso que es un problema. Una botella en la bodega es un problema. El vino tiene que salir e ir al mercado y venderse. Ujú. Si cada vez que se hace un estudio de cuántas botellas hay en la bodega, cuantos más hay, más problema tienen. Hoy en día, eh, el mercado financiero es muy variable. O sea, no se puede pensar que el vino va a tener un valor único y estable, y va a pasar el tiempo y vamos a ganar dejándolo quieto. Yo creo que hay que cambiar ese concepto, ¿no? Es complejo porque, otra vez, estamos hablando de un mercado donde los productores trabajaron durante 100 años de la misma manera y no están muy dispuestos a modificar esa manera de pensar. Pero lo que hablaba antes del vino coin, por ejemplo, es una forma de prevender, de generar un consumidor que está esperando por el producto, al revés de que la bodega esté esperando que alguien lo vaya a buscar. Ujú. eh, que eso podría resolver el tema. Y en esto el Big Data es importantísimo, porque, eh, o sea, las empresas, las bodegas saben mucho de vino, saben Ujú. mucho de su vino, pero no saben quién lo consume. Eso es verdad. Yo estoy seguro, hay un prejuicio, piensan en que su cliente es un profesional que tiene más de 50 años y que puede permitirse lujos. Y tal vez
cuando van a la realidad se dan cuenta de todo lo contrario. Una de las cosas más importantes que yo vi y que a mí me abrió la cabeza fue saber que los sub 30 han probado vinos que por su precio yo no he comprado nunca. ¿Por qué? Porque mi generación, o sea, la generación de los padres de los sub 30, siempre estuvo pensando en ese vino no es para mí, ese vino tiene un valor que yo no puedo pagar, y los jóvenes se juntan 4, compran una botella y lo prueban. Y salen de esa experiencia diciendo, hemos probado tal vino, ese Vega Sicilia que mi padre no lo va a comprar nunca, me lo tomé hoy al mediodía con una hamburguesa. Y es real eso, es real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no mejoramos la manera de conocer a nuestros clientes, no vamos a poder venderle nunca. Exacto. Por eso yo creo que Big Data es clave, es fundamental, es absolutamente necesario conocer, generar un persona cliente, como hablan, como dicen ahora, Sí, un one-to-one, pero ¿no? Digamos. reconocible, claro. Decir, ¿qué puedo hacer para mejorar la vida, mejorar la experiencia de esta persona? Pero lo tengo que conocer, si no, estoy trabajando con una ilusión Sí, de claro, pues, cliente. tú Un cliente, piensas. Sí, sí, exacto. O sea, tú piensas que tu cliente es así, pero claro, con ese Big Data tú puedes decir, ostras, pues oye, la toma mucha gente joven, o yo qué sé, o por ejemplo, pues no sé, personas de a lo mejor de un país concreto, por ejemplo, que lo importan mucho por lo que sea, porque les gusta. Entonces, claro, ¿qué come este cliente? ¿Qué come y con qué acompaña? Si yo quiero entrar en un país que toma cerveza, voy a tener que ver de qué manera modificar ese hábito, no es fácil. O sea, hay que entender bastante y para eso, bueno, hay que trabajar mucho sí. escuchando al consumidor. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas, Daniel. Si a ti se te ha quedado algo ahí en el tintero. No, lo que siempre digo es que la tecnología no vino acá para reemplazar la magia del vino. Al contrario, viene para acompañarla y para mejorarla, para hacerla algo más cercano a la gente. Yo siempre hablo de que los vinos artesanales o los vinos naturales no tienen por qué no utilizar la tecnología existente. Al contrario, yo si quiero hacer un vino artesanal, necesito ver de qué manera lo puedo hacer lo mejor posible con el mínimo de recursos. Y entonces la tecnología te va a ayudar mucho en ese aspecto. A pesar de que todo el mundo piensa que cuando entra la tecnología desaparece la naturalidad, yo no creo en eso. Sí, eso suele pasar, sí. Es como. Yo creo que pasa mucho lo que decíamos antes, ¿no? Eso también en su día lo hablamos con la cerveza. Que básicamente es como que parece que hay tecnología y es como que se pierde ese lado humano. Que yo creo que al final la tecnología tiene que hacer cosas que están por debajo, por ejemplo, pues eso que hemos dicho, ¿no? Lo de la producción, digamos, el tema, pues de que controle los tiempos, etcétera. Y nosotros centrarnos en la parte humana, es decir, pues el vender un buen vino, digamos, entender el mercado, ¿no? Ese tipo de cosas, es decir, humanizar más el vino, es decir, dejar la tecnología para lo que tiene que hacer y nosotros lo que tengamos que hacer, no hacer todo, ¿no? Es un Pero poco la claro, idea. y aparte, hoy la tecnología permite no solamente hacer vinos top, Sí. vinos de ultra valor y precio. Yo creo que podríamos trabajar mucho más en generar productos para la base, para el consumidor que quiere un vino para todos los días. Y yo creo que ahí es donde algo que yo digo es que hoy no hay malos vinos. Hoy un mal vino no hay forma de venderlo en el mercado. Pero si podemos trabajar con comunicación, con conocimiento, en la base de consumidores, es donde vamos a ganar todos.
Bueno, pues antes de acabar, Daniel, una cosa que hacemos aquí en el canal es que recomiendes a alguien para que se pase aquí por el canal. Puede ser, pues, alguien, por ejemplo, también del tema del vino, siempre relacionado con tecnología, obviamente. O puede ser, pues, algún otro tema que tú, por ejemplo, seas fan y te gustaría que lo habláramos aquí en el canal, algo sobre tecnología. No hace falta que me digas personas como tal, también puede ser, pues no sé, algún tipo de profesión, algún tema de interés. ¿A ti qué te gustaría que trajera yo por aquí? Hoy lo nombré y creo que esa persona indicada, ojalá que esté disponible, pero su nombre antes era Mike Barrows, Ah, ahora mira. es Ah, es Mike verdad, Mike. Tango Pero Bravo, habla que es el español. nombre de su vino, habla español Ah, pues mira, perfectamente, perfecto. vive en Mendoza. Lo vas a poder encontrar si no está viajando por América, porque suele cargar su camioneta de vinos y salir a hacer, Mira, lo nómada ya digital. hizo 2 veces Alaska a Ushuaia con sus vinos, ¿no? Mira. Pero bueno, me gustaría, lo voy a ubicar y voy a recomendártelo porque realmente hay mucho jugo que sacar en el sentido de Sí, lo sí. que es tecnología. Él trabajó mucho en ese aspecto y es un pionero y bueno, le tengo mucho respeto. Pues mira, pues luego me pasas el contacto. O bueno, me dices el nombre bien, ahí me lo he escrito fuera de cámara. Y yo pues voy a intentar hablar con él, a ver si se anima. Y oye, yo creo que es un buen fichaje aquí para el canal. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Para mí fue una conversación muy divertida, pero espero que muchos bodegueros lo escuchen esto. Mm. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias a todos a los que nos estáis viendo desde YouTube. Y nada más, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.